Muy buenos días. El teórico del día de la fecha. Empezaremos con la parte de angiología, principalmente angiología, irrigación del miembro torácico en el equino. Y aquí, como el nombre lo indica, dices arteria del tronco braquial. Vamos a hacer un breve repaso de lo que ustedes ya pudieron ver en la clase de generalidades de angiología, en la cual veremos algunas cosas desde el inicio de la arteria principal aorta. Como podrán apreciar en esta foto, es un material de disección del tórax de un equino, que podrán apreciar aquí el órgano importante de la circulación, que es el corazón, del cual de su ventrículo izquierdo nace este vaso importante que se llama aorta, que tiene un pequeño trayecto como aorta primitiva y luego se divide en dos grandes vasos. La aorta caudal, en la cual en su inicio tiene el arco aórtico. Esta aorta caudal casualmente se dirige hacia caudal, tiene una porción torácica, atraviesa el músculo diafragma en su porción aponeurótica, en su hiatus aórtico, y se transforma en una aorta abdominal, cuadrifurcándose en la pelvis. El vaso craneal es el tronco brachiocefálico común. Lo pueden ver con la referencia número 3. Este tronco brachiocefálico común se divide en dos grandes vasos, el tronco brachiocefálico derecho y el tronco braquial izquierdo. Referencia número 4 para el tronco brachiocefálico y referencia número 5 para el tronco braquial izquierdo. Solamente en esta detallaremos el tronco braquial izquierdo y sus colaterales. Este tronco braquial izquierdo tiene colaterales intratorácicas y colaterales extratorácicas. De las colaterales intratorácicas tenemos el tronco costocervical, tronco cervical superior o llamada también cervical profunda. Cervical superior o cervical profunda. La referencia número 4 es la arteria vertebral. Dentro de sus colaterales intratorácicas aparece la torácica interna con referencia número 5. Y ya por delante de la primer costilla, como tronco extratorácico de la arteria braquial o tronco braquial izquierdo, aparece el número 6 como cervical inferior y aparecerá a nivel de la articulación escapulohumeral la arteria axilar. Y aquí fotos de disecciones de miembros en el equino, en la cual se hace una inyección con pasta de yeso por la arteria carótida, se distribuye el material por el sistema arterial y casualmente se diseca, se pintan y aparece este material de estudio para ustedes en el Museo Didáctico de Anatomía. Por ende,
la irrigación del miembro torácico en el equino comienza con la referencia número 1, que se denomina arteria axilar o tronco axilar, que es una colateral extratorácica del tronco izquierdo. A nivel de la articulación escapulohumeral está la arteria inicia la irrigación en el miembro torácico con la arteria axilar. Esta arteria axilar hacia dorsal tiene una colateral que es la arteria subescapular. Hacia ventral se continúa con la arteria braquial. Arteria braquial. Y es la continuación de la porción extratorácica de la arteria axilar. Desciende por la cara medial del húmero hasta alcanzar la articulación cubital, donde va a cambiar de nombre por arteria mediana. En su trayecto, la arteria braquial emite importantes colaterales de referencia que ustedes deben conocer. Arteria circunfleja humeral craneal, es la que marco acá. Arteria circunfleja humeral craneal. Se dirige cranealmente, pasando por el músculo bíceps-braquial, termina distribuyéndose en el braquio cefálico y bíceps-braquial. Arteria irriga los músculos de la región craneal del húmero. Arteria braquial profunda. Braquial profunda. Nace a ángulo recto de la braquial. En un corto trayecto se va a dividir en una rama colateral radial, una rama colateral radial y una rama colateral media. Todos van al músculo o a los músculos ancóneos, irrigando así entonces al tríceps braquial. Desciende en dorsal de la articulación cubital, y se anastomosa con la arteria transversa ulnar a este nivel. Y emite ramas para el músculo tríceps braquial. Arteria colateral ulnar. Arteria colateral ulnar. Es también una colateral de la braquial. A nivel del tercio distal del húmero, emite la arteria nutricia del hueso. Se dirige caudalmente sobre la epitróclea del húmero, debajo del músculo tensor de la fascia antibraquial, desciende por los músculos antibraquiales superficiales hasta la extremidad distal
del radio. Se origina en ángulo recto, epitróclea, se dirige hacia ventral por los músculos antibraquiales superficiales y en la extremidad distal del radio se anastomosa con la arteria digital común o con la arteria mediana, formando así lo que se llama o denominamos la arcada supracarpiana. La colateral ulnar desciende en palmar del antebrazo por los músculos superficiales y se anastomosa o con la mediana o con las digitales comunes por encima del carpo, formando la arcada supracarpiana. Continúa su descenso en la cara palmar del carpo y a nivel de la extremidad proximal del metacarpo se anastomosa con la arteria metacarpiana y allí forma la arcada infracarpiana. Arteria transversa ulnar. Esta es colateral ulnar y esta es la transversa ulnar. Transversa ulnar. Se desliza sobre la cara dorsal de la articulación cubital, entre el músculo bíceps braquial y braquial, se ubica en la cara dorsal del radio, por debajo del músculo extensor carporradial, desciende hasta la articulación del carpo, donde se ramifica para anastomosarse con ramas provenientes de las interóseas metacarpianas dorsales y las interóseas del antebrazo. En conjunto, o sea, la transversa ulnar a nivel de la cara dorsal del carpo va a formar lo que se llama la red dorsal del carpo. Hacia distal, solamente ramas innominadas para los músculos dorsales del antebrazo. Arteria bicipital. Bicipital. Nace también, es una colateral de la arteria braquial e irriga al músculo bíceps braquial. Referencia 1 axilar, hacia dorsal subescapular, hacia ventral la arteria braquial, con sus 4 colaterales. Esta arteria braquial, a nivel de la articulación cubital, se continúa como arteria mediana. Este vaso es terminal de la arteria braquial. Desciende por la articulación cubital, después se ubica en palmar del radio,
entre los músculos flexores del carpo, alcanza el tercio distal del radio y ahí la mediana se termina en una arteria metacarpiana y una arteria digital común. O sea, la mediana a nivel del tercio distal del radio se termina en dos ramas. Una arteria metacarpiana en la región del metacarpo y otra arteria digital común. Esta arteria mediana en su trayecto tiene colaterales, ramas para la articulación del codo, ramas musculares innominadas. La arteria, ahí se ve, la arteria interósea común del antebrazo. Esta va a formar conjuntamente con la transversa ulnar, la mediana, la red dorsal del carpo. Y también tiene la arteria antibraquial profunda. Axilar, braquial, mediana. La mediana se distribuye primero en la cara medial de la articulación cubital, luego se pasa a palmar del radio y en el tercio distal del radio se divide en una metacarpiana y una digital común. Tiene colaterales, ramas para la articulación del codo, interósea común del antebrazo, forma la red dorsal del carpo y tiene la arteria antibraquial profunda. La arteria metacarpiana. Metacarpiana, digital común, eran terminales de la arteria mediana. La arteria metacarpiana, terminal de la mediana, se origina junto a la arteria digital común. Desciende en palmar y medial del carpo, a nivel de la extremidad proximal del metacarpo 2, a nivel de la extremidad proximal del metacarpo 2, cruza de medial a lateral. En palmar del metacarpo principal, se anastomosa con la arteria colateral ulnar y forma a este nivel, esta con esta, la arcada infracarpiana. De la arcada infracarpiana se originan 4 arterias interóseas metacarpianas. 2 son dorsales, que se dirigen a cada lado hacia la cara dorsal de los metacarpianos. Y en este punto se dividen en una rama proximal, que van a formar parte de la red dorsal del carpo, y una rama distal que desciende por el espacio entre el metacarpiano principal y los metacarpianos rudimentarios, hasta el tercio distal del metacarpo principal
donde se dirigen otra vez hacia Palmar. Estas son las dos arterias interóseas metacarpianas dorsales, una hacia proximal, formando la red dorsal del carpo, otra distal que se hace palmar. Las dos interóseas palmares son de mayor calibre que la anterior, descienden por el espacio comprendido entre el metacarpo principal y los rudimentarios hasta alcanzar el tercio distal y se anastomosan con las dorsales. Y dan lugar a la formación del tronco de recepción de las arterias interóseas metacarpianas y se anastomosan con la arteria digital común. Ramas terminales de la arteria digital común. Las digitales propias, las ramas terminales de la arteria digital común son las digitales propias. Son dos vasos de suma importancia e irrigan el aparato queratógeno y al dedo en general. Las dos arterias se separan en ángulo agudo sobre la arcada sesamoidea. En proximal del nudo se dividen en dos ramas. Siguen un trayecto descendente acompañando a ambos lados de los tendones flexores. Se terminan dividiéndose en una arteria ungueal dorsal y una ungueal palmar. En el recorrido de las arterias digitales propias, tenemos ramas para la articulación del nudo, rama del tejido del espolón, la arteria perpendicular de Percival, ramas innominadas y ramas coronarias, y arterias del cojinete plantar o torus digitalis. Bueno, a partir de aquí se pasarán a detallar fotografías de la angiología y de los distintos vasos que van a irrigar el miembro torácico, desde proximal a distal. La rama extratorácica del tronco braquial es la arteria axilar, que inicia la irrigación del miembro torácico. Hacia proximal habíamos dicho la subescapular, con sus colaterales, que irrigan la región muscular medial de la escápula. Este tronco axilar se continúa con la arteria braquial. En la cara medial del húmero, irriga los músculos de la zona y tiene colaterales. La circunfleja humeral craneal, ahí está el bíceps braquial, irriga los músculos de la zona. La braquial profunda, irriga los músculos ancóneos y da la arteria nutricia del hueso. Colateral ulnar, la colateral ulnar
que pasa por la epitróclea del húmero, desliza por los músculos superficiales del palmares del antebrazo, formando la red supracarpiana y la red infracarpiana. La otra colateral que irriga el músculo bíceps es la bicipital y, por último, la transversa ulnar. Quiere decir que del tronco axilar se desprende la braquial con su colateral, circunfleja humeral craneal, braquial profunda, colateral ulnar, bicipital, transversa ulnar. Y se continúa a nivel de la articulación cubital por la arteria mediana. Ya aquí podrán ver la diferencia en la inyección con pasta de yeso y esto, que es un material distinto, que es celuloide. El celuloide se infiltra mucho más profundo y marca vasos muy pequeños. Acá tenemos referencia al músculo extensor carporradial, esto es el carpo, esta es la cara dorsal del radio, esta es la cara palmar del radio. Tenemos el músculo extensor carporradial, que ustedes ya lo conocen, y tenemos la arteria transversa ulnar que se distribuye por la cara palmar de los músculos superficiales palmares del antebrazo y donde va a formar la red dorsal del carpo. Hacia distal, ya la continuación de la arteria braquial, es la arteria mediana. Esta arteria mediana es medial, luego se hace palmar, irrigando los músculos antibraquiales palmares, que se terminan en dos arterias terminales, dos arterias, las metacarpianas, la metacarpiana y la digital común. Hacia proximal las referencias son la colateral ulnar que se distribuye hacia distal, formando acá la arcada supracarpiana y con las metacarpianas la arcada infracarpiana. Y aquí verán una arteria muy chiquita que se llama interósea común del antebrazo. Interósea común porque irriga al radio y la ulna. Y la arteria radial palmar. Entonces, la braquial se continúa con la mediana. Esta mediana se termina en dos ramas, una metacarpiana y una digital común, que se distribuye hacia distal del miembro. Para ver más en detalle la arteria interósea común del antebrazo, que es una colateral de la arteria mediana. Como referencia, el tronco principal es la arteria mediana con el número 1 y la arteria interósea común del antebrazo, que tiene ramas óseas y musculares. Una que ingresa por el agujero nutricio y también ramas musculares. Y ramas musculares de la continuación de la arteria mediana. En esta foto van a ver piezas disecadas con la inyección de pasta de yeso en las arterias, pero sin pintarlas. O sea, uno inyecta el material, se distribuyen por las arterias, después disecamos la región a estudiar y aparecen las arterias de esta forma, con este color.
Luego, el personal de la cátedra lo pinta de rojo cuando es arteria y de azul cuando hacemos vasos venosos. Acá pueden ver la arteria braquial con su colateral, la colateral ulnar. Aquí la bicipital y aquí la continuación de la braquial, que es la arteria mediana. Y más precisamente ver que a este nivel, a nivel del tercio proximal del antebrazo, tiene la colateral interósea común del antebrazo. Es una foto regional muy precisa de la braquial, de la colateral ulnar, de la bicipital, porque acá está el bíceps braquial, la continuación de la mediana y su interósea común del antebrazo. Acá ya más precisa la información, veíamos que una de las colaterales de la braquial era la colateral ulnar, que se deslizaba entre los músculos del antebrazo superficiales palmares, aparece aquí y puede unirse con la arteria digital común o con la arteria mediana, formando lo que se llama la arcada supracarpiana, por encima del carpo. Arcada supracarpiana por la colateral ulnar, por la digital común o con la arteria mediana. Se anastomosan y forman la arcada supracarpiana. La arteria colateral ulnar forma la arcada supracarpiana, sigue descendiendo en la cara palmar del carpo y a nivel del tercio proximal del metacarpo principal se anastomosa con la arteria metacarpiana. La arteria metacarpiana con la colateral ulnar en el tercio proximal del metacarpo principal forma la arcada infracarpiana. Tenemos una arcada supracarpiana por encima del carpo y una arcada infracarpiana por debajo del carpo. Ya hacia distal del carpo hacia el dedo, tenemos que la arteria mediana se terminaba en dos arterias, en la metacarpiana y en la digital común. De las metacarpianas se formaban 4 arterias metacarpianas interóseas, 2 dorsales y 2 palmares. Por encima de los huesos sesamoides proximales estaba el tronco de recepción de las arterias digitales, que desde este tronco de recepción se originan las arterias digitales propias. Son 2, se bifurcan una de cada lado, formando 2 arterias digitales propias. De estas arterias digitales propias tenían sus colaterales, la arteria digital propia, en su recorrido, tienen varias, por ejemplo, ramas para la articulación del nudo, ramas para el tejido del espolón,
arteria perpendicular de Percival, ramas innominadas del rodete coronario y del cojinete plantar. Son todas colaterales de las digitales propias. Estas digitales propias se dividen en una ungueal dorsal, esta es una terminal de la digital, esta ungueal dorsal y una ungueal palmar. La ungueal dorsal penetra en el agujero vascular, en la cara semilunar, y se anastomosa con la arteria ungueal palmar. Y en su recorrido, la ungueal dorsal emite arterias de la almohadilla plantar, una retrógrada superficial y una arteria retrógrada. La ungueal palmar, que es la terminación de las digitales propias, es más voluminosa que la anterior, va por el surco básculo nervioso palmar, penetra en la arcada semilunar de la tercer falange y se anastomosa con el lado opuesto. Tiene ramas dorsales y ramas palmares. Se anastomosan entre sí, una de cada lado, para formar la arteria circunfleja del pie. Y de ahí parten arteriolas que van al podo velloso y al podo filoso, distribuido entre el casco y la falange distal. Acá estamos localizados, enfocados en la articulación metacarpo-falangiana para ver las arterias digitales. Arteria digital común por encima de los sesamoideos forma el tronco de recepción con las arterias interóseas metacarpianas. La digital común con las interóseas metacarpianas forman el tronco de recepción donde se originan las arterias digitales propias, una medial y una lateral. Del tronco de recepción se bifurcan y se originan las arterias digitales propias. Y acá podemos ver lo que ustedes ya conocen como el canal semilunar de la tercer falange y la distribución de las arterias ungueales palmares dentro del interior del seno semilunar. Fíjense, tenemos una arteria ungueal dorsal y una ungueal palmar. Esta ungueal palmar, miren la distribución que tiene dentro de la tercer falange. Apuesta a una irrigación verdadera de la estructura ósea de la tercer falange. Muy bien, con esto damos por finalizado en el día de la fecha el teórico, un repaso de lo que era angiología generalidades, de la aorta, origen, distribución, aorta caudal, el tronco craneal con sus dos ramas importantes, tronco brachiocefálico común con dos vasos, tronco braquial izquierdo y brachiocefálico derecho con sus ramas intratoráxicas y extratoráxicas, y la distribución de las arterias en el miembro torácico, comenzando con la axilar y su distribución hacia distal, pasando por la braquial, la mediana, su terminación, metacarpiana, digitales propia, tronco de recepción, digital
ungueal dorsal, ungueal palmar. Así se distribuye el sistema o la irrigación del miembro torácico. Muy buenos días.